preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, muy buenas tardes, amados amigos, hermanos. Le damos gracias a Dios por este nuevo compartir que tenemos. Nosotros, los seres humanos, somos un poquito complejos. Hay situaciones en nuestra familia, en nuestras vidas, que aún siendo cristianos no hemos podido resolver. Y en mi caso, en mi experiencia, yo le pregunté en una oportunidad al Señor: Señor, ¿por qué aún nosotros, siendo cristianos, con muchos años en el Evangelio, sirviéndote y haciendo todo lo que tú nos has mandado, por qué todavía en nuestras vidas, en nuestra familia, existen situaciones que no hemos podido resolver? Y Él me llevó a esta revelación, que es la que nosotros venimos compartiendo con ustedes, hermanos y amigos, para que ustedes también resuelvan sus vidas. Desde hace 5 años Dios nos viene mostrando toda la causa, toda la raíz de la problemática de la humanidad y cómo resolverla. Por eso en las anteriores enseñanzas venimos hablando de la limpieza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 12, versículo 10, que las señales del fin, una de las señales del fin es que nosotros nos limpiemos, nos lavemos, nos purifiquemos, porque es necesario que la iglesia de Cristo esté totalmente purificada, esté totalmente limpiada para que Cristo venga por una iglesia gloriosa. Por eso venimos hablando de Efesios 5, 25 al 27, de Apocalipsis 22, 14, que fue la porción que leímos la semana pasada, y de Apocalipsis 7, 14, donde dice que somos bienaventurados cuando nosotros nos limpiamos, nos lavamos, nos purificamos, para poder tener derecho al árbol de la vida que está en el centro del paraíso. Ustedes recuerdan que cuando Cristo representaba o es el árbol de la vida en medio del huerto del Edén, cuando Dios sacó a Adán y a Eva de ese lugar porque habían desobedecido, porque se habían dejado contaminar del enemigo, dice la palabra que Dios colocó una espada que cubría ese árbol, que no permitía que el hombre en esas condiciones pecaminosas accesara a comer ese árbol. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios tuvo que redimir al hombre para que el hombre pudiera tener ahora acceso al árbol de la vida, que es Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús muere, da su vida, derrama su sangre, para que todos seamos limpiados, lavados, purificados y podamos comer de ese árbol de la vida. Hablábamos también de Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 9, donde dice que Él es fiel, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Y hablamos de 3 etapas de la limpieza. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos, que es la primera etapa, que todos nacimos contaminados, que por naturaleza pecaminosa nuestros ancestros, nuestros padres, trajeron toda esa información contaminada a nosotros. Así como el rey David reconoció y entendió que todos sus errores, todos sus pecados, todo lo malo que él cometía era por causa de esa iniquidad de sus padres. Y David en el Salmo 51 no solamente lo reconoció, sino que le pidió a Dios que lo limpiara, que lo purificara, que le pusiera un corazón limpio y nuevo, porque él sabía que aunque él quería hacer lo bueno, siempre hay algo malo que nos empuja a hacer lo contrario a Dios. Entonces hablamos de 3 etapas. Primero, reconocer que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, más la que nosotros le agregamos. Segundo, pedir perdón y arrepentirnos. Y ese pedir perdón es sacar de todo nuestro ser toda esa contaminación, echarla fuera, quitarle el derecho legal a todo lo que una vez se lo dimos al enemigo, y cambiar de rumbo. Cuando nosotros nos arrepentimos, cambiamos de dirección. Ya no vamos a hacer más lo que antes hacíamos, sino que caminamos hacia Jesucristo.
Y de tercera, la tercera etapa, hablamos de limpiarnos con la sangre de Jesucristo. Si nosotros no reconocemos, no pedimos perdón, no nos arrepentimos, la sangre no hace ningún efecto, hermano. Por eso es importante las dos primeras, para que podamos hacer la tercera. Por eso, Señor, nosotros hemos entendido que es necesario comer la carne y beber la sangre de Jesucristo. Porque comiendo la carne y bebiendo la sangre de Jesucristo, entonces la vida de Dios vuelve a nosotros. Y podemos resolver todas estas situaciones, todos estos problemas de salud, familiares, de conducta, todos estos conflictos a nivel nacional y a nivel mundial. Porque todo el caos que la humanidad manifiesta es eso. Porque hay una condición pecaminosa en el ser humano donde le da la espalda a Dios. Pero para eso, gracias a Dios, Dios nos ha dado esta revelación. Y nosotros, así como Dios le dijo a Habacuc, nos dijo a nosotros, escribe la visión y déjela correr. Por eso nosotros estamos ubicados en esta dimensión. En el Antiguo Testamento se presentó ese problema de Adán y Eva. Pero ¿qué hizo Dios? No los dejó solos, porque el amor de Dios es más grande que todos los errores y todos los pecados que nosotros podemos cometer. Dios sacrificó un animal. En el momento que lo sacrifica, derrama la sangre para conectar ahora a la humanidad de manera indirecta y temporal, a través de la sangre de un animal. Ese sacrificio que Dios hizo es una sombra de lo que Jesús iba a hacer posteriormente. Con la piel del animal cubrió a Adán y a Eva temporalmente, hasta que Cristo viniera y diera su vida para cubrirnos a nosotros. Abel, que era el hijo de Adán y Eva, ¿qué sucede? Fue el primer sacerdote y profeta que entendió la revelación de la sangre del animal, que era necesario para que esa sangre fuera lo temporal en la conexión del hombre con Dios. Entonces, por eso es que Abel criaba animales, no para comer, porque en aquel entonces la humanidad no comía carne, pero lo hacía para hacer las ofrendas y los sacrificios de los animales. En Génesis 6:9 dice la palabra que el que cometiera un homicidio, derramara sangre humana, era como derramar la sangre de Dios, y tenía que pagar con su propia sangre. Por eso nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener mucho cuidado con todas esas acciones incorrectas que a veces hacemos. En el Nuevo Testamento, Jesús pagó el precio. Es la consolidación y la consumación del deseo del corazón en la humanidad para resolver el problema. Dios necesitaba un hombre. En el Antiguo Testamento, después de presentarse esta situación de Adán y Eva y de toda la humanidad, Dios necesitaba un hombre que le creyera, y consiguió a Abraham. Dios le hizo a Abraham una propuesta, un pacto. Le hizo un llamado y le hizo un pacto. Pero Dios le pidió a Abraham, para que ese llamado, ese pacto se consolidara, 4 tipos de animales que representaban 4 tipos de ofrendas, 4 tipos de sangre de animal, para confirmar, para garantizar el cumplimiento de ese pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Y Abraham le llevó las 4 ofrendas, los 4 animales. Pero para sellar ese pacto, para garantizar el nacimiento de un hijo que él necesitaba, a pesar de que Abraham tenía 100 años y Sara 90, la sangre del prepucio de Abraham fue la sangre que Dios necesitaba para limpiarle a él su naturaleza pecaminosa y levantar una generación limpia, que fue la que Dios escogió como el pueblo de Israel. De esa sangre que salió del prepucio de Abraham, selló ese pacto y se dio el cumplimiento, y Dios le dio un hijo teniendo él 100 años y Sara 90 años. Porque para Dios, un pacto que él hace es un hecho que nadie lo puede impedir. Vemos también el caso de Moisés. Cuando Dios le dijo
a Moisés que sacara al pueblo de ese lugar contaminado, Dios le dio las estrategias de limpieza y le dijo: cada familia tiene que matar un cordero, sacrificar un cordero, y con esa sangre limpiar sus casas, marcar los dinteles, las ventanas, los postes, para que cuando llegara el ángel de la muerte, ellos fueran intocables. Y así ocurrió. La sangre del cordero por animal los protegió y los libró de un juicio que Dios estaba ejecutando en Egipto por la idolatría. En Josué, la sangre de la generación nueva que nació en el desierto garantizó la introducción de esa generación en la tierra prometida. Esa sangre que derramaron toda esa nueva generación abrió las puertas a la conquista de la tierra prometida, a recibir la bendición y el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham 400 y tantos años atrás, después de haber sacado al pueblo de Israel de Egipto. Entonces nosotros vemos que es vital la sangre para cumplirse en cada uno de los pactos que Dios ha hecho. Por eso que cuando Dios hace el pacto con su Hijo Jesucristo, necesitaba sangre, pero ya no era la sangre de un animal, no era la sangre de cualquier animal, sino que era la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesús es la sangre del Padre. Aquella sangre que Dios había colocado en Adán al principio, pero que Dios tuvo que retirarla después, porque Adán violó ese pacto. Pero ahora Cristo Jesús, que trajo un nuevo pacto con su sangre, que es la sangre del Padre, nos garantiza la limpieza, la purificación, la santificación en cada uno de nosotros, destruir, anular cada situación que viene de los ancestros para poder resolver todos los problemas de nosotros particularmente, de nuestra familia, de la ciudad y de las naciones de la tierra. Por eso, amados amigos, hermanos, es menester que nosotros entendamos que ni los médicos van a resolver los problemas de salud, los psicólogos no van a resolver los problemas de conducta, los psiquiatras no van a resolver los problemas mentales. Solo el poder de la sangre de Cristo, que nos limpia, nos purifica y nos lava, quita toda esa información contaminada, todo ese ADN ancestral que están en las células de la humanidad y que es la que hace que las personas piensen, actúen y hablen incorrectamente y traigan todo este conflicto en la humanidad. Usted quiere tener solución a sus problemas, aquí está la clave, aquí está la solución. Solo la sangre de Cristo, comiendo su carne y bebiendo su sangre, somos lavados, limpiados, purificados, se arranca toda esa contaminación y se quita toda esa situación. Muchas bendiciones. Soy la apóstol Elsa Reyes de Cova. Los invitamos para una nueva oportunidad y los invitamos a suscribirse a nuestro canal para que reciban todo el tiempo esta revelación que a nosotros nos ha dado resultado. Bendiciones y hasta la próxima oportunidad. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.